Qué bueno poder estar juntos una vez más y domingo a domingo tenemos la bendición de tener este tiempo, como acabamos de terminar, alabándole, adorándole a través de la música, de tener este tiempo de estudiar la palabra de Dios, pero no lo voy a dejar de decir, usted me disculpa si lo ha escuchado tantas veces ya, pero de tener este tiempo juntos, de poder venir delante del Señor juntos a su presencia y estar unidos, quizá no físicamente como deseamos y anhelamos, y de por sí hago un paréntesis acá y usted sabe que ya estamos orando por eso, ya estamos buscando dirección de Dios. Desde hace tiempo lo estamos haciendo, pero desde hace unos días para acá de forma más intencional, para cuando eso suceda, acompáñenos, se lo digo para que usted nos acompañe en esa oración, en esa petición a Dios de que estemos en persona unos con otros, pero estamos juntos. Por favor, no lo olvide, no sienta que no es así, porque es así, estamos juntos en su presencia. Hoy nos unimos a millones, a miles de millones, espero yo, que en el mundo lo han hecho, lo están haciendo, lo van a hacer. Somos una gran familia y aquí en el este de la ciudad de Toronto, déjeme saludarle, Iglesia Bautista Emanuel del Este, a la familia de la Iglesia EPSE. Qué bueno poder estar juntos en esta tarde. Y vamos directamente al estudio de la palabra. Lo que hemos estado haciendo desde hace algunas semanas es volver al Evangelio según Juan, un evangelio que como iglesia estamos estudiando paso a paso, estamos escudriñando lo que nos dice cada capítulo, cada versículo de este evangelio. Y ya estamos hoy por terminar el capítulo 16. Pero antes de meternos de lleno ahí, déjeme hacer una breve introducción y déjeme volver hace un par de semanas. Hace un par de semanas el pastor Alirio estuvo compartiendo la palabra de Dios con nosotros. En ese momento, en ocasión de celebrar el Día del Padre, estábamos hace 2 semanas aquí en Toronto y en muchos otros lugares del mundo celebrando el Día del Padre. El pastor Alirio tuvo la predicación en esa tarde y como siempre ha sido, para los que tenemos el privilegio de escucharle predicar, fue un gran tiempo de aprender lo que la Biblia nos enseña. Y no estoy hablando solo a los padres, no estoy hablando solo a los caballeros, estoy hablando para todos nosotros que pudimos escucharle. Y el texto en el cual él basó la predicación fue el libro del profeta Isaías, los capítulos 43 y 44, algunos versículos de cada capítulo. Si usted no ha escuchado esa predicación, déjeme decirle que aún está tiempo de hacerlo. Esa es una de las bondades de las bendiciones que tenemos gracias a la tecnología. Usted puede ir aquí mismo donde usted está escuchando en este momento, en este mismo canal de Facebook. Usted puede ir y ahí está la grabación de esa predicación. Incluso si usted lo ha hecho y quiere volverla a escuchar y profundizar quizás aún más en la enseñanza de esa palabra, puede hacerlo. ¿Y por qué le estoy recordando esto que sucedió hace un par de semanas? Mucho hemos dicho nosotros acá, usted me ha escuchado, si forma parte de la familia IBCI, la familia EPSE, decirlo, no es la primera vez que lo voy a hacer, espero que usted sea testigo de esto. Mucho hemos dicho que el Señor nos ha venido hablando durante mucho tiempo de diferentes maneras, en diferentes momentos, con diferentes personas, y así siento que sucedió en esa ocasión. Hace un par de semanas el pastor Alirio durante su predicación nos hizo varias preguntas que también quedaron muchas de ellas ahí en el chat de Facebook. Cuando usted está ahorita en este momento viéndonos, hay un chat. No le voy a decir que escribo ahorita, no es quizá momento de hacerlo, pero es un chat donde nos gusta ser un poco interactivos para sentir también que estamos presentes unos con otros. Muchos lo hacen y les doy las gracias por eso. Podemos sentir que estamos en vivo propiamente, como es. Pero déjeme destacar una de esas preguntas que el pastor Alirio nos hizo en ese momento. Y la pregunta es: ¿cómo es el Dios en el cual has creído? ¿Cómo es el Dios en el cual has creído? Una pregunta muy profunda, pero a la vez muy directa.
Una pregunta que no sé a usted, pero que a mí me ha tenido reflexionando en gran manera desde el momento que la escuché. ¿Cómo es el Dios en el cual has creído? Y quiero compartirle algunas cosas que he estado reflexionando, pero para hacerlo, luego de escuchar esa pregunta, para hacerlo y poder decirle lo que he estado meditando, quiero compartirle otra cosa que también leí de otro pastor y amigo también conocido por nosotros aquí en la iglesia, el pastor Ramón Osorio. El pastor Ramón estuvo con nosotros hace casi un par de años aquí predicando la palabra, estuvo en Toronto trayendo unos talleres para diferentes iglesias hispanas. Él es nacido en Honduras, pero vive en Estados Unidos desde hace 30 años o más. En este momento vive en Atlanta porque él es el director del área hispana de nuestra organización misionera, y fue una bendición también tenerle en medio nuestro, un privilegio. Él acaba de publicar un libro, el pastor Ramón Osorio acaba de publicar un libro llamado Beneficios de una crisis en tiempo de coronavirus. Y sabe, el pastor Ramón no creo que se conozca personalmente con el pastor Alirio, pero el pastor Ramón ahí en ese libro da un par de respuestas a esta pregunta que quiero compartir con usted. No son quizá directamente la respuesta, pero son pensamientos que nos hacen reflexionar para cuando queremos responder la pregunta, ¿cómo es el Dios en el cual has creído? Y permítame decirle algo de lo que dice en ese libro el pastor Osorio. Dice, durante este tiempo de la crisis del coronavirus, muchos cristianos hacen comentarios y plantean preguntas que reflejan su desconocimiento del Dios de la Biblia. Más adelante él dice también, mientras que es cierto que no podemos conocer completa y exhaustivamente a Dios, sí podemos y debemos conocerle verdaderamente. ¿Cómo es el Dios en el cual has creído? ¿Sabe? Hoy vamos, como le dije al principio, hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 16. Y mi oración en esta semana ha sido que al finalizar este tiempo de predicación hoy, pero que al finalizar este capítulo, nosotros podamos dar respuesta a esa pregunta. Y no basado en lo que un pastor dice, con mucho respeto, no basado en lo que alguien dice, sino basado en lo que la palabra de Dios directamente nos enseña. Así que le voy a pedir que busque ahí en la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio según Juan, vamos a ir al capítulo 16. Vamos a estar terminando el capítulo, vamos a hacerlo del versículo 25 al final, que es el versículo 33. Vamos a leer esos 9 versículos. Juan capítulo 16, versículo 25 al 33, puesto de pie, si usted puede hacerlo. Le doy un momento más para que busque ahí en la palabra del Señor, en la Biblia. Juan capítulo 16, versículos 25 al 33. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque, como dijimos antes, podemos hoy, el día que tú has hecho para alabarte, adorarte, hoy domingo, a esta hora, que es la hora en que
Desde hace ya algún tiempo tú nos has permitido reunirnos como iglesia a la hora que nosotros ya hemos pautado para hacerlo. Te damos gracias que nos permitas tomar este tiempo, continuar tomando este tiempo, aún en medio de la situación que estamos viviendo, para juntos venir delante de ti, como hicimos antes, para alabarte, adorarte a través de la música, para entregarte nuestras ofrendas, nuestra vida por completo. Y ahora, Señor, para escuchar tu palabra, para no solamente escucharla, para continuar aprendiendo, para que tú continúes mostrándonos, enseñándonos, guiándonos, qué es lo que quieres y tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Te rogamos que hables a nuestras vidas, Señor. Que al terminar este momento nosotros podamos entender, tener claridad de eso que nos estás diciendo, mostrando. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo. Gracias por la oportunidad de seguir juntos como familia, moviéndonos en la dirección que tú has trazado para nosotros, moviéndonos hacia ti, Señor. Gracias, Padre. Pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Le voy a invitar a que tome asiento. Si estaba de pie, como le dije antes, vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo en el Evangelio según Juan y vamos a terminar el capítulo 16. Y hoy he titulado la prédica con la pregunta que el mismo Jesús hace en el versículo 31. El versículo 31, Jesús le está haciendo una pregunta a sus discípulos, un versículo muy corto, pero que tiene mucho para decirnos, y un versículo que nos habla también claramente conforme al contexto que estamos estudiando. Les recuerdo que desde el capítulo 13 aproximadamente de Juan, las enseñanzas que Jesús está dando a sus discípulos, conocidas como las enseñanzas del aposento alto, son un ciclo de enseñanzas que Él quiere que sus discípulos conozcan, entiendan, tengan presente, pero el contexto incluso del Evangelio completo según Juan, el contexto incluso completo de la Biblia como la palabra de Dios. Así que el título de la predicación es una pregunta, es ¿por fin creen? ¿Por fin crees? Desde el comienzo de la lectura vemos que Jesús empieza a hablar de una forma más clara. Hoy, comenzando ahí en el versículo 25, podemos no nosotros entender, o no los discípulos en ese momento quizás podían entender de forma más clara que así fue, pero podemos ver que el mismo Jesús nos está diciendo que va a empezar a hablar de una forma más clara, que va a dejar de hablarnos de esa forma en sentido figurado que Él tiene por costumbre o muchas veces tiene por costumbre hacer, y que nos va a decir algunas cosas bien claras. Ahí en el versículo 25, si usted lo lee de por sí en la palabra, en la versión que nosotros tenemos de la Biblia, dice claramente. Algunas otras versiones dicen con claridad, otras dicen de forma clara y directa. Y sabe, déjeme decirle algo. A mí, en lo personal, siempre me ha parecido muy importante todo lo que Dios tenga para decirnos. Pero cuando yo leo y cuando voy a la palabra y veo que el mismo Jesús me está diciendo que ahora va a comenzar a decirnos algunas cosas de forma clara y directa, créame que mis oídos como que empiezan a prestar más atención y yo empiezo como que a buscar la manera quizás de escuchar de una forma con mayor detalle lo que Él nos está diciendo y quiere decirnos. Y permítame hacer una confesión aquí pública. Cuando nosotros estábamos aquí en el templo, quizás no era mayor cosa que yo hiciera alguna confesión aquí entre la familia IBC, entre los hermanos de la iglesia, hacer una confesión ahora que estoy en las redes sociales, pero sin embargo quiero hacer una confesión pública, quiero abrirle mi corazón y sabe, cuando yo leo este pasaje, a mi mente vienen muchas cosas, a mi mente humana empieza a moverse y a funcionar y a tener pensamientos que quizás son pensamientos muy humanos, pensamientos que pueden estar algo lejos de Dios en ese momento. Y cuando yo leo esa pregunta que Jesús hace, y yo leo que Él nos está diciendo, por fin creen, la pregunta que de hecho lleva por título nuestra prédica hoy, lo que mi mente piensa, mi mente humana, déjeme recordarle, piensa es,
bueno, pero es que Jesús, tú mismo me estás diciendo, me acabas de decir que ahora vas a comenzar a hablarme de una forma más clara. Vas a dejar de hablar en sentido figurado y me vas a expresar abierta y claramente lo que quieres decir. Posiblemente es que ahora empiezo a entender algunas cosas y por eso es que quizá antes no entendía. Como le digo antes, ese es un pensamiento que siento que es muy humano y ya vamos a ver por qué. En la medida que desarrollemos el estudio podemos entender lo que, y espero, es mi oración, que podamos entender lo que Jesús está preguntando. Pero entiendo también que es un pensamiento muy humano porque no perdamos de vista que es Jesús propiamente el que nos está haciendo la pregunta. De hecho, es una pregunta que no es nueva, ni siquiera el mismo Jesús, ni siquiera para el mismo Jesús es una pregunta que él estaba haciendo nueva. Es una pregunta que él ya había hecho antes, aquí mismo en el Evangelio según Juan. Si nosotros vamos un par de capítulos antes, nada más en el capítulo 14, en el versículo 6, de hecho, de ese capítulo, tenemos una de las declaraciones más contundentes que Jesús mismo nos da sobre quién es Él. Juan 14, 6 nos dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ese es Jesús hablando. Y sabe, terminando de decir esto, Jesús, Felipe, uno de sus discípulos, hace un comentario, le recomiendo que vaya y lo lea. Y Jesús entonces hace una pregunta, Juan capítulo 14, versículo 9, la primera parte. Jesús pregunta: Felipe, ¿he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy? Como le digo, una pregunta que Jesús nos está haciendo nuevamente acá, les está haciendo a sus discípulos, nos está haciendo a nosotros hoy. Y vale la pena también reflexionar un poco, escudriñar el por qué, el qué fue lo que hizo a esos discípulos en ese momento creer, en este momento que estamos haciendo esta lectura. El versículo 29 no nos da un nombre, como dije ahorita, Felipe hizo un comentario y Jesús le preguntó directamente a Felipe, pero el versículo 29 no nos da un nombre, de hecho no dice uno de sus discípulos, ni siquiera dice algunos de sus discípulos, como en otros pasajes leemos. Aquí en el versículo 29 nos dice, por favor acompáñeme ahí al versículo 29 una vez más, dice: entonces sus discípulos dijeron: por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Sus discípulos. ¿Y qué fue entonces lo que hizo que sus discípulos entendieran esto que Jesús estaba diciendo, para ellos mismos hacer esta afirmación? ¿Sabe? Lo podemos leer. Podemos ir a los versículos 26 al 28. Por favor, acompáñeme una vez más y fíjese lo que dijo Jesús. Jesús dijo: ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Vamos a escudriñar un poco estos versículos para ver lo que nos está diciendo ahí Jesús y el porqué de esta reacción de sus discípulos y del mismo Jesús con esa pregunta que nos da título hoy a la predicación. ¿Sabe? El versículo 26 comienza Jesús diciéndonos algo que hablamos la semana pasada. Incluso si usted va al versículo 23, usted lee que dice: ese día. De esa misma manera comienza el versículo 26, ese día. En el versículo 23, conforme a lo que estudiamos la semana pasada, pudiéramos decir ese día, el día en que nuestra alegría esté completa, la verdadera alegría. Hoy pudiéramos decir ese día, el día que entendamos nosotros claramente lo que Jesús nos está diciendo. ¿Y qué es lo que entonces nos está diciendo con claridad? Y ahí lo que nos está diciendo es que ese día pediremos al Padre directamente, tendremos comunión directa con Dios, porque Dios nos ama en gran manera, porque hemos amado a Jesús
y porque creemos que Jesús vino de Dios. Eso, básicamente, si usted hace la lectura conmigo, eso fue lo que dijo Jesús en ese momento. Y sabe, una vez más, permítame hacer otro paréntesis acá, permítame detenerme en esto, porque una vez más, aquí en este momento vuelve a llegar a mi mente y a mi razonamiento humano, esos pensamientos, se empieza a poner en marcha una vez más mis pensamientos humanos. Pero mi enfoque ya no está en los discípulos, mi enfoque ya no está en preguntar por qué Jesús, valga la redundancia, hace esa pregunta, o por qué Jesús, si ya nos está diciendo que nos va a hablar claramente, por qué se extraña de que ahora estemos entendiendo, sino que más bien ahora yo acompaño a Jesús en esa pregunta y yo mismo me la hago y yo mismo entiendo el por qué Él se la hace a sus discípulos y espero que usted lo sienta así, nos la hace a nosotros en esta tarde. Por fin creen. ¿Qué sabe? Después de leer los versículos 26 al 28, yo me pregunto, ¿es que acaso Jesús nos está diciendo algo nuevo? Nos está diciendo algo que no solamente nos había dicho antes varias veces de diferentes maneras, sino nos está diciendo algo que Él mismo en su vida humana, estando aquí en este mundo, no había modelado, no nos había enseñado, no había dado testimonio, y sus discípulos que lo están escuchando en ese momento, los cuales estuvieron 3 años con Él día a día, 3 años con Él, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los discípulos no habían escuchado y habían entendido esas cosas, porque si leemos el versículo 30 una vez más, el versículo 30 dicen los discípulos, ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso, termina diciendo ese versículo, por eso creemos que viniste de Dios. Por eso creen en Jesús, por eso creen que Jesús vino de Dios, porque Jesús se los dijo directamente. Y una vez más, ahora sí en verdad me uno a Jesús y no me extraña en lo más mínimo esa pregunta. Una pregunta como la expresé al comienzo, que el mismo pastor Alirio nos hizo, ¿cómo es ese Dios en el cual hemos creído? Una pregunta que el versículo 31 del capítulo 16, el mismo Jesús nos está haciendo. ¿Por fin creen? Y sabe, es bueno que nosotros meditemos en esta pregunta. Es bueno que nosotros tomemos tiempo para pensar en la respuesta que vamos a dar a esta pregunta, porque aún incluso si su respuesta es un firme sí, yo sí creo, o incluso si su respuesta a esa pregunta es por supuesto, yo nunca he dejado de creer en Jesús y en el Dios en quien creí hace un tiempo y que sigo creyendo, porque si eso es así, sería muy bueno a la par de esta pregunta, ¿por fin crees?, meditar y reflexionar un poco y también preguntarnos cómo es ese Dios en el cual creemos. ¿Sabe? Particularmente, no sé si a usted le pasa, permiso. Particularmente cuando nos encontramos en problemas, en situaciones difíciles, en momentos duros, particularmente ahí, porque sería bueno preguntarnos, ¿será que Dios necesita nuestra ayuda para resolver estos problemas? ¿Será que yo debo hacer algo? Yo pongo mis cargas en Dios, como la palabra dice, pero yo también hago algo. Ayúdate que yo te ayudaré, dicen algunos que la Biblia dice, cosa que no es así. La Biblia no dice eso. Pero ¿será que el Dios en el cual yo he creído puede con mis problemas, con mis situaciones, y no solo las mías, las de todos nosotros, las del mundo entero, cualquiera sea la situación que estemos atravesando? ¿Será que Dios en el cual creemos, Él puede? ¿O será que de verdad necesita nuestra ayuda? Porque déjeme decirle algo, nuevamente, tiempo de confesión. Yo mismo he estado ahí muchas veces. Muchas veces yo he querido ayudar a Dios. Y sabe, la Biblia misma nos da ejemplos de muchos
que quisieron ayudar a Dios en muchas ocasiones. Y léalo, le recomiendo que lo haga alguno de ellos porque a ninguno le fue para nada bien. Hoy por hoy seguimos nosotros pagando las consecuencias de muchos que quisieron ayudar a Dios en lo que Él quiso hacer. Así que cuando yo mismo me pongo en ese momento en donde quiero hacer cosas, viene a mi mente hoy una reflexión y es dar respuesta a esta pregunta. Por fin creo y permítame ir más allá. No solo le hablo de situaciones difíciles. No solo quiero que usted piense que eso pasa cuando estamos en problemas, en momentos duros, porque aún incluso cuando estamos en situaciones alegres o momentos de tranquilidad, ¿sabe? Sucede que ahí también nos olvidamos en gran manera de Dios. No le prestamos mucha atención a lo que Él quiere que nosotros entendamos, en lo que Él nos está diciendo. No le prestamos atención a ese Dios al cual yo he creído, en el cual yo he creído. Ay, hermano, hermana que nos está escuchando, amigo que nos está escuchando, familia EPSE, tengamos cuidado de llegar a ese punto, tengamos cuidado de sea que estemos en problemas, o sea que estemos muy bien, de tener una seguridad tal o de querer tener una seguridad tal, no digo que usted la tenga, de que aún siendo nosotros testigos de las grandes cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, nos olvidemos verdaderamente de quién es Él. De tener una seguridad tal de ese Dios en el cual hemos creído, que ya haya llegado un momento en nuestra vida en que no estemos prestando atención y que el mismo Jesús en algún momento nos deba llamar la atención con una pregunta muy directa a usted, a mí, diciéndonos, ¿por fin crees? ¿Por fin crees? ¿Sabe? Estoy seguro que estas últimas semanas usted ha tenido momentos difíciles, duros, situaciones incómodas. Espero y confío en Dios que también haya tenido muchos momentos de tranquilidad y de paz. Pero es en estos momentos, cualquiera que ellos sean, buenos o no tan buenos, en el que nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo es ese Dios en el cual hemos creído? Y pensar que Jesús incluso directamente nos hace la pregunta, ¿por fin crees? Y permítame ir concluyendo con esto. Permítame ya ir cerrando este tiempo, resaltándole algo que cuando comenzamos a estudiar este capítulo 16 lo dije hace unas 3 semanas quizá. Algo que sucede incluso aquí cuando estamos leyendo el final del capítulo 16. Y sabe, es que el primer y el último versículo de este capítulo 16 del Evangelio según Juan comienzan de la misma manera. El versículo 1 y el versículo 33, estoy corrigiendo, 33, comienzan de la misma manera. Les he dicho estas cosas, dice el versículo 1. Versículo 33 comienza diciendo, les he dicho todo lo anterior. Si usted lee otras versiones de la Biblia, la Reina Valera dice, estas cosas os he hablado. Y sabe, así como al comienzo de este capítulo, y como le dije, así comenzamos hace unas semanas atrás, así como al comienzo de este capítulo, Jesús quería traer a nuestra mente, quería resaltar algunas cosas que Él nos ha venido diciendo, quería llamar la atención de sus discípulos en ese momento. Y espero que hoy usted sienta que quiere llamar nuestra atención en esto que está diciendo, para que recordemos las cosas que nos ha venido hablando y diciendo. Les he dicho estas cosas os he hablado, les he dicho todo lo anterior. No solo para que lo recordemos, para traerlo a nuestra mente y para entender lo que nos está diciendo hoy, lo que nos está enseñando hoy. Porque antes de terminar, como le digo, el capítulo 16, él hace exactamente lo mismo. El versículo 33 de por sí es un pasaje muy conocido por muchos, un versículo que muchos
mencionan, el versículo 33, la parte final del versículo dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Muchos conocemos este versículo, muchos lo repetimos, muchos queremos ponerlo en práctica y con mucha buena intención, de la mejor manera, deseamos ponerlo en práctica. Y como le dije antes, en particular en esos momentos de pruebas, de tristezas, queremos mantener nuestra esperanza firme en aquel que ha vencido al mundo, y si lo contextualizamos hoy, en aquel en el cual yo he creído. Pero siendo sinceros, siéndole sincero, no sé si usted me acompaña en este sentir, pero siendo sinceros, es muy difícil a veces hacerlo, humanamente hablando. Pero permítame decirle en lo personal, porque siento que se nos hace difícil. ¿Sabe? Le leí la parte final del versículo 33, pero es que el versículo 33 comienza diciendo de la siguiente manera. Jesús nos está diciendo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. El primer versículo del capítulo 16 nos dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿Sabe? Y es que para poder tener verdadera paz, la paz, no cualquier paz, la paz que nos da Dios, la paz que nos da Jesús, que su palabra nos dice que sobrepasa todo entendimiento, que una paz que muchas veces no podemos entender el por qué la tenemos en situaciones que estemos viviendo que son muy diferentes a tener paz. O muchas veces también sentimos que nuestra fe se está debilitando, que nuestra fe estamos abandonándola, nuestra fe la estamos abandonando. Y sabe, para poder tener ánimo, como precisamente nos dice ese versículo que leímos, el 33, anímense porque yo he vencido al mundo. Para poder nosotros tener ánimo, nosotros necesitamos entender, debemos recordar las cosas que Jesús nos ha venido hablando y nos ha venido diciendo. La semana pasada lo dijimos y muchas veces lo hemos dicho, es un proceso. No podemos ubicarnos nada más en un solo momento, en un solo versículo, en un solo capítulo, en un solo momento de la historia, como estamos viendo hoy, Jesús haciéndonos una pregunta que ya había hecho antes. Y por eso Jesús nos está diciendo que recordemos las cosas que Él nos ha venido diciendo para poder tener verdaderamente paz, para no abandonar nuestra fe. Y de esa manera, entonces, aquí en el mundo, aunque tendremos muchas pruebas y tristezas, podemos tener ánimo, podemos estar alegres, podemos ser dichosos, porque ya Él ha vencido al mundo. Debemos recordar las cosas que nos ha venido diciendo Dios, y no solo recordarlas, debemos tenerlas presentes, ponerlas en práctica. ¿Sabe? Perdóneme que le diga esto, con mucho respeto, con mucho amor se lo digo. Algo que no va a suceder en el poco más de una hora que nosotros podamos dedicarle a Dios un día domingo. El día domingo, de hecho, es el día que hizo el Señor para alabarle, adorarle. Es su día por completo, es su día. No es el día que contiene un par de horas, 2, 3 horas, 5, 6, para estar con Él o en su presencia. Es su día. No podemos pretender que solamente con dedicar un tiempo específico, un día domingo, es algo que debe ir más allá. El día a día de nosotros debe incluir tiempo en la presencia de Dios, hablar con Él, orar, leer su palabra y meditar en ella, reflexionar en ella, ponerla en práctica. Entre todo lo que usted hace en la semana, sacamos tiempo para muchas cosas, pero
Necesitamos tomar tiempo para estar en la presencia de Dios. Nosotros en lo individual, nosotros con nuestro núcleo familiar, nosotros como familia. Aquí la Iglesia Bautista Emanuel del Este y usted que nos está escuchando, a la familia de la iglesia a la cual pertenece. Tenemos un sentido de pertenencia con cada familia, con cada iglesia local. Y hay un porqué para eso. Nos necesitamos. Por esas razones que nosotros aquí semana a semana tenemos estudios bíblicos, grupos pequeños, células. Tenemos tiempos de oración, tenemos discipulado, tenemos grupos de jóvenes. Por eso es que intentamos reunirnos en la medida de lo posible, los caballeros, las damas, y hacer otras actividades. Es porque de esa manera nosotros podemos no solo recordar, sino mantener presente las cosas que Dios quiere que tengamos presente, que Jesús nos está diciendo que debemos recordar. Para que no llegue ese momento en que posiblemente usted ya ha estado, en que posiblemente esté o estaremos, en el que Jesús directamente nos haga la pregunta, ¿por fin creen? Después de tanto que han conocido. Y déjeme decirle esto, yo sé que para algunos el uso de la tecnología en estas últimas semanas no ha sido lo mejor, por así decirlo. Ha sido la manera como hemos podido mantenernos nosotros conectados entre nosotros, conectados con Dios. Sea porque usted no es amigo de la tecnología o sea porque usted no siente hacerlo de esta manera. Ya estamos trabajando, orando, buscando dirección de Dios en ese proceso de reapertura y poder hacerlo de esta otra manera. Pero lo que le digo es a usted en lo individual, porque Jesús nos está preguntando a cada uno de nosotros, ¿por fin creemos? Y sabe, yo en lo personal doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque la familia de nuestra iglesia, IBCI, EPSE, no se ha detenido en estas últimas semanas y meses. Hemos podido estar en contacto, hemos podido estar conectados unos con otros, hemos podido orar juntos, estudiar juntos su palabra. Y sabe, permítame hacerle una nueva recomendación, nuevamente con mucho respeto y mucho amor. Hágalo, hágalo. Jesús está siendo aquí muy claro y muy directo en lo que Él está diciendo. Y permítame leerle el versículo 33, el último versículo de este capítulo 16, completo, no la última parte, sino completo lo que nos dice ese versículo. Y comienza diciendo Jesús, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús no solamente nos está diciendo que recordemos todo lo anterior y que eso nos va a ayudar a tener paz. En el versículo 1 nos dijo que nos iba a ayudar a que nuestra fe no fuera debilitada, no la abandonáramos. También nos está diciendo en este versículo 33 que vamos a tener muchas pruebas, que vamos a tener tristezas y sufrimiento. Pero sabe, también nos está diciendo que nos animemos y que tengamos la certeza, la esperanza y la confianza que Él ya ha vencido a este mundo. Iglesia, familia IBCI, hermano, hermana, amigo que nos escuchas hoy, Jesús está siendo muy claro. Y la pregunta es, ¿por fin crees? Porque si tu respuesta es sí, Dios quiere que no solamente lo digamos, lo expresemos, lo mostremos a otros. Dios quiere que lo vivamos. Y la mejor manera que puedo pensar yo que tenemos para vivir eso es teniendo ánimo, estando alegres aún en medio de las dificultades y de las pruebas. Es tener esa paz verdadera que Dios nos da y no abandonar nuestra fe. Vamos. Padre, yo te doy gracias por este momento que nos has regalado en esta tarde, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos estás dando, Señor, de recordar las cosas que tú nos has venido hablando. Gracias, Padre, porque
no solo en este capítulo, lo leímos al comienzo, lo volvemos a leer al final. Tú nos estás llamando la atención a que recordemos todas esas cosas que nos has dicho, que nos has venido diciendo y enseñando. Y digo no solo en este capítulo porque sabemos que es algo que ha sucedido a lo largo de este evangelio. Desde que tú comenzaste tu ministerio, Señor, eso fue precisamente lo que hiciste, llamar nuestra atención de tantas cosas que querías mostrarnos y enseñarnos. Hoy quieres que recordemos estas cosas, Padre, y en este momento yo me uno a mis hermanos, a la familia IBCI, a los que nos están escuchando, viendo. Me uno en el sentir, Señor, de pedirte que por favor, Padre, tú nos permitas no solamente recordar esas cosas, Señor, que tú nos permitas tenerlas presentes en nuestras vidas, vivirlas, Señor. Que tú nos permitas dar respuestas a preguntas como, ¿por fin creemos? O preguntas como, ¿cómo es ese Dios en el cual hemos creído? De una manera, Señor, que no solamente sea contundente para aquel que la está escuchando esa respuesta, sino para nosotros mismos. Así que, Padre, yo te ruego en esta tarde que por favor tú continúes hablando a nuestras vidas, sin dejar de nosotros de recordar y de tener presente lo que ya nos has venido hablando. Que nos permita seguir aprendiendo las cosas que tienes para nosotros, pero poniendo en práctica, Señor, todo eso que ya nos has enseñado. Gracias te doy, Padre. Gracias porque sé que es una realidad para muchos. Sé que es el anhelo que hay en el corazón de muchos. En esta tarde, una vez más, lo que te pido, Señor, es que nos permitas unirnos en ese sentir de querer buscar más de ti. Gracias te doy una vez más por este tiempo, Señor. Gracias por el estudio de este evangelio, por las cosas que nos has venido hablando una vez más, pero gracias también por lo que tienes para nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos y yo te ruego que al terminar este tiempo, Señor, tú permitas que nuestra mente siga reflexionando, meditando, pensando en aquello que tú nos has llamado la atención hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos y te doy gracias una vez más por este tiempo y por lo que nos has hablado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Permítame decirle una última cosa, iglesia, hermano, hermana, amigo, y es motivarle, recordarle que tenemos maneras de continuar, de poder estar en contacto, de continuar estando en contacto los unos con los otros. Y permítame hacerle una lectura que hoy cantamos antes de terminar el servicio. Y es la lectura en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 10, dice de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, que el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que el Señor te bendiga y te dé una semana de gran bendición en sus propósitos. Recuerden que en un rato a las 3 de la tarde nos conectamos para tener el tiempo de compartir. Les espero para poder verles y conversar un rato. Así usted puede hacerlo un par de minutos, 5 minutos. Ahí estaremos juntos para compartir. Que el Señor te bendiga, iglesia.